Buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y en compañía de un grupo de mujeres de la iglesia estaremos estudiando el libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. En los programas anteriores, hoy es nuestro tercer programa, hemos estado reflexionando sobre cómo hemos perdido de vista los pecados más sutiles y parece que solo nos dolemos con los pecados escandalosos de la sociedad, de nuestras familias, de nuestros amigos e incluso de los hermanos en la fe, mientras toleramos lo que hemos clasificado en nuestras mentes como pecados respetables, los nuestros propios, esos son los que son respetables para nosotros. La santidad, también estuvimos estudiando la santidad no como una característica del carácter, sino como una posición que tenemos en Cristo, la de haber sido apartadas para Él. Y hoy vamos con el capítulo 3. El capítulo 3 es acerca de la malignidad del pecado. Y es precisamente, encuentro muy útil que en todo este estudio de los pecados respetables, el autor nos lleve a acercarnos a lo que en realidad es el pecado. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta y por eso a veces somos permisivos, porque no comprendemos y no entendemos la magnitud de lo que el pecado mismo es. Entonces vamos a estar reflexionando sobre varios aspectos del pecado y de su malignidad. El autor está bastante relacionado con el cáncer, nos cuenta cómo hace más de 30 años su esposa murió a causa del cáncer. Durante mucho tiempo fue algo silencioso en su vida y cuando lo detectaron pues ya había hecho estragos en su organismo. De modo que él, por su propia relación cercana con el pecado, usa una analogía que se me hace muy útil para esto, y es que es bien difícil para nosotros comprender el pecado, de modo que usar analogías nos hace acercarnos a la realidad de lo que el pecado es. Porque en realidad tenemos el pecado por poco, precisamente porque una de las características del pecado es que nos engaña. Alguien me enseñó una vez que el pecado tiene la mejor sala de ventas y el peor servicio al cliente, porque el pecado no cumple lo que promete, realmente nos seduce, nos plantea situaciones que quizás se dan en el inmediato corto plazo, pero no son perdurables, no cumple realmente lo que promete el pecado y va oscureciendo poco a poco nuestro interior, como si fuera apagando luces, y con el tiempo cauteriza nuestra conciencia, ¿sí? Nos volvemos como muy sensibles al pecado de los demás, pero el nuestro nos tiene enceguecidos. Henry Tolopilo de hecho dice en un sermón que escuché hace mucho tiempo, la experiencia de un creyente, de un cristiano, cuando va a un bar, cuando ha ido a un bar, la primera vez se siente bastante incómodo, no le resulta agradable, la segunda vez ya un poco menos y la tercera vez se hace como al ambiente. Y es real. A medida que vamos tolerando algo, llega un momento en que perdemos la sensibilidad con lo que el pecado es. Me gusta una descripción que hace, un esfuerzo que hace el autor por describir el pecado con palabras, basado en unos libros de autores puritanos que él menciona. Y él nos dice que es vil, feo, que es pestilente, que es pernicioso, que es espantoso, que es agresivo, ponzoñoso, virulento, villano, abominable y mortal. Todo eso suena horrible, ¿no? Entonces la pregunta obligada es ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Si conocemos todas estas características del pecado. Y es precisamente porque el pecado nos engaña, nos miente. En el interior nos vamos nosotros aceptando como esas mentiras, esa seducción del pecado y ya después no podemos verlo. Por eso nos resulta como más fácil ver el pecado en los demás, porque no podemos vivir el engaño de otro, lo vemos como con más claridad. Vemos su pecado más no el engaño. Es por eso. Una forma de entender el concepto, un concepto cualquiera que sea, es acercándonos a lo que no es. ¿Qué es lo contrario de pecado? Santidad.
Sí, el mandamiento, ¿cierto? La ley. Eh, y acercarnos a lo que es la ley, que es Cristo mismo, es la ley, nos puede también acercar uno al deleite, porque nos acerca a nuestro Salvador, y también nos aparta del pecado. Vamos a ver varios aspectos del pecado, entonces, en el estudio del programa de hoy. Uno es el alcance del pecado. Y creo que esta experiencia, los que hemos sido pues traídos a Cristo ya en una edad adulta, nos hallamos como siendo salvos en medio de las consecuencias de nuestro propio pecado, ¿cierto? Estamos apasionados por conocer más de Cristo, por leer las Escrituras, por conocerle cada vez más, pero al mismo tiempo estamos viviendo las consecuencias de nuestra vida pasada. La tenemos a la vista. Y como que experimentamos una dualidad entre sentirnos una como autoconmiseración, ¿cierto? Porque aún no entendemos y no vemos muchas cosas como consecuencias del pecado, ¿no? Nos sentimos como más bien perseguidos quizás, Satanás tal vez detrás de mí, pero no vemos muchas cosas como consecuencias del pecado cuando hemos venido a la fe. Y poco a poco el Señor, que está con nosotros en todo esto de la santificación, va abriendo nuestros ojos y vamos viendo con más claridad que muchas de esas cosas que nos rodean, que nos duelen, un esposo difícil, quizás hijos adultos difíciles, una persona que haya estado muchos años en una adicción tremenda, ver cómo es difícil, ¿no? Los rezagos y el rastro que pudo haber dejado el pecado en su propio organismo. Y poco a poco como que encontramos esa verdadera relación en el alcance que tuvo el pecado en nuestras vidas, ¿no? Cómo pudo dañar a los demás, cómo muchas cosas de la relación con un esposo, es difícil echarlas hacia atrás cuando cada vez vemos como que fueron producto de muchas decisiones que tomamos mal, de nuestro propio pecado, que no es el pecado solo del otro, sino cómo contribuimos, ¿no? Y poco a poco vamos como entendiendo las consecuencias que dejaron nuestros pecados y el alcance que tiene el pecado mismo. Jerry Bridges usa una analogía en el libro y es con el cáncer, precisamente. Y otro término para describir el cáncer es la malignidad. Entonces, describe el tumor que tiene, la malignidad describe un tumor que tiene el potencial para crecer y expandirse, invadiendo tejidos contiguos. Y si se deja de atender, provoca la muerte, ¿cierto? Parecido con el pecado, ¿cierto? Parece una descripción literal del pecado. Si no se atiende la enfermedad del cáncer, que es el ejemplo que pone el autor, pues invade todo el cuerpo. Lo mismo nos pasa con el pecado. Si no lo atendemos, por más sutil que sea, cuando menos pensemos nos invadió. Y ha hecho daño a todos los que nos rodean. El pecado es una malignidad espiritual y moral. Y si se le deja sin control, como dice la hermana, puede hacer metástasis. Puede contaminar todas las áreas de nuestra vida. Es así como al comienzo quizás podemos abrigar orgullo y poco a poco ese orgullo puede, lo decíamos en los programas anteriores, puede desembocar en adulterio. Y uno pensaría, pero ¿qué relación tiene el orgullo con el adulterio? Pero si le vamos quitando las capas, como lo hemos dicho, como una cebolla al pecado, podemos encontrar en el corazón que quizás fue orgullo. Decir, esta vida no me la merezco, este no es el esposo que yo merecía o la esposa que yo merecía, yo merezco mucho más, yo necesito mucho más, y en ese orgullo ir a buscar otra pareja, ¿sí? Lo que abrazamos va dando luz a otras cosas peores y a otras áreas de nuestra vida. Y peor aún, que el cáncer mismo puede extenderse a otros creyentes que nos rodean, a nuestros familiares y a otros creyentes incluso. Nuestras palabras, nuestras actitudes y aún nuestro pensamiento más íntimo afecta a nuestro prójimo, nuestro próximo, lo afecta. Hemos leído en las Escrituras alguna advertencia sobre el alcance del pecado. Vamos a ver esto en Efesios 4:29, porque pues
¿En dónde buscamos nosotras toda fuente de verdad? En las Escrituras. Vamos a analizar este tema que que aborda Jerry Bridges sobre el alcance del pecado. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Entonces, ¿qué está haciendo? Que lo que sale de nuestra boca, que lo que nuestra boca imparte, ya sea bien gracia o sea contaminación por el pecado, pues afecta a los demás, ¿cierto? Podemos impartir gracia o afectar con la contaminación de nuestro propio pecado. Podemos ser de maldición o de bendición para los que están alrededor nuestro. Así es, podemos ser de maldición o de bendición para los que están alrededor nuestro. Es así como nuestra propia vida puede anunciar el evangelio, o si es la única Biblia que otras personas leerán, puede ser de condenación, el habernos conocido. Otra área del pecado, para seguir hablando acerca del pecado, es la presencia del pecado. Y esta me pareció como el corazón del estudio, porque quizás muchas veces pensamos pues que al haber sido liberados del dominio del pecado en nuestras vidas, pues ya no pecamos, ¿no? Y seguramente ver nuestra vida que con el tiempo pues no hay pecados escandalosos alrededor nuestro, quizás llevamos vidas pues moralmente buenas en lo exterior, ¿cierto? Nos vamos como acostumbrando y haciéndonos como a la idea de que quizás somos personas especiales, diferentes, como puras, llenos de solo bondad. Y vamos abrigando orgullo, enfrentamos tampoco ese enemigo que nosotros mismos representamos, que somos nosotros, ¿no? Entonces, acerca de la presencia del pecado, es importante analizar que el pecado es mucho más que ese resultado final que apenas vemos, ¿sí? Que apenas vemos esa actitud, la respuesta irada o una mentira, o que hay detrás de eso. Hay mucho más que ese resultado final que estamos viendo. Y que, como lo menciona Jerry Bridges, el pecado es una fuerza moral que se anida en nuestro corazón y en el ser interior. Nuestros hechos, palabras y pensamientos pecaminosos son una expresión externa del pecado que mora en nosotros, aún en los creyentes. El apóstol Pablo... Yo no entiendo a qué se refiere el autor cuando dice que es una fuerza moral el pecado. Bueno, quizás lo vamos comprendiendo mientras lo vamos abordando. Una fuerza interior, ¿no? Una fuerza interior que tiene que ver precisamente con nuestra moral. El apóstol Pablo llama a este principio la carne, a esa fuerza moral, ¿sí? Quizás eso te va acercando, o naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y habla de ella como si se tratara de una persona. El apóstol Pablo habla de ese que nosotros hemos denominado remanente de pecado. El apóstol Pablo, cuando la describe, esa naturaleza pecaminosa, habla como si fuera una persona. Vamos a ver por qué. Alguien que me ayude con Romanos 7, del 8 al 11. Y otra hermana que vaya buscando Gálatas 5, 17. Romanos 7, del 8 al 11. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahí está describiendo como el accionar de una persona en el interior de un cuerpo, de una persona en el interior suyo, tomando ocasión, usa la expresión que el pecado tomando ocasión, ¿sí? Como si tuviera vida propia. Produjo en mí toda codicia, es decir, como si tuviera una fuerza propia, me engañó y por él me mató. Vamos con Gálatas 5:17.
Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hablando de la carne, como un deseo propio, ¿no? El deseo de la carne, como una fuerza interior, como una fuerza moral interna. Él dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿sí? Spurgeon lo ilustra mucho mejor con un ejemplo de algo que sucedía en el medioevo, un castigo que les impartían, y creo que se los había contado en algún programa, que él usa esta analogía. Las analogías pueden ser muy útiles porque aunque el pecado suele ser evidente, lo es, pero como los demás, ¿no? Como los demás, y necesitamos estas cosas que nos acerquen. Y a veces, retomando el tema de la presencia del pecado en nuestras vidas, creemos, repito nuevamente, como que fuéramos seres especiales, libres de caer en pecado, ¿cierto? Y Spurgeon lo explica contándonos cómo había un castigo para los presos en la época del medioevo, y es que debían cargar con un muerto en su espalda, espalda con espalda, y los amarraban al muerto. Y en el calabozo debían sostener el muerto, ¿no? Eso era una especie de castigo. Imagínense el olor pútrido de un muerto, el peso de un cuerpo en descomposición, lo que significa. Bueno, él dice, eso somos nosotros, nuestra nueva naturaleza cargando con la vieja, con el viejo hombre, con la carne, con la fuerza moral que describe Jerry Bridges, ¿sí? Que está en nuestro interior y que nos jala. De modo que, ¿dónde está nuestro principal enemigo? En nosotros mismos, en nuestras propias concupiscencias, como dice Santiago. Ninguno diga que es tentado, sino que lo es de su propio corazón, de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos excesivos. ¿Sí? Somos tentados. Hay algo que me parece que apoya mucho la postura de Spurgeon sobre la vieja naturaleza, sobre la carne, sobre el remanente, y es esta parte. Olvidé anotar la cita, pero bueno, la anoté el contenido. Creo que está más adelante de esto mismo, de esta misma de Romanos, de la de Romanos. Dice, así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿cierto? Así que queriendo yo hacer el bien, yo, un creyente, un hombre nuevo, que ha tenido un nuevo nacimiento, una persona salva, regenerada, rescatada, hallo esta ley, que es que el mal está en mí. Está en mí. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cierto? Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Una batalla, ¿no? Es ese conflicto interior, no somos los únicos. Entonces no debemos ignorarlo como diciendo, no, esto no me está pasando, la negación, sino más bien identificar que esta es una realidad del creyente. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí esta frase que aporta tanto a la postura de Spurgeon. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De este cuerpo. No dice un pedacito que tengo ahí, un pedacito chiquito de pecado que habita en mí. Dice de este cuerpo de muerte. Tal cual como lo describe Spurgeon con el castigo del medioevo, ¿no? Como que cargamos un muerto en la espalda. Nuestro viejo hombre describe la carne, la naturaleza pecaminosa, como un cuerpo de muerte. La fuerza moral, ¿cierto? Esa fuerza moral en nuestro interior. Recordemos que el Señor nos libró del dominio del pecado, pero no de la presencia del pecado en nuestras vidas, ¿cierto? Ya no somos esclavos como antes, que solamente podíamos cambiar de la manera de pecar, pero cualquier cosa que escogiéramos hacer iba a ser pecado. Yo podía escoger ser mentirosa o no serlo,
para que no tener problemas de estar llevando una mentira tras otra, tras otra. Pero en últimas, no lo hacía para la gloria de Dios. En últimas era un pecado, ¿cierto? Escogía la forma de pecar, pero finalmente cualquier cosa que hiciera terminaba siendo pecado. Ese era el dominio del pecado sobre nosotros. Éramos esclavos por completo, ¿no? Ahora no somos esclavos, hemos sido rescatados, ¿cierto? Pero la presencia del pecado está ahí. Por eso la mejor forma que describe la Biblia al creyente es en una batalla. En una batalla. En una batalla. Recuerden, el pueblo de Israel lo hacía de otra manera el Señor en el Antiguo Pacto, porque eran pueblos que representaban el pecado, pero finalmente estaban en una batalla siempre con esos pueblos, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es una batalla claramente en nuestro interior, con nuestra vieja naturaleza, con el pecado, con la carne, con el remanente de pecado. Teniendo en cuenta este libro y este tema, es que nos hace ver realmente esos pecados que nosotros consideramos que no son pecados, pero que a la luz de las Escrituras y a la luz de la palabra del Señor son pecados, así los veamos pequeños. Siempre nos escandalizamos con, qué sé yo, con el que mató, con el que robó, pero no nos escandalizamos con el que miente, con el que chismosea, oculta cosas, bueno, una serie de cosas. Realmente el que murmura del otro, nos hace ver mucho este tipo de cosas, ¿no? Así es, hermana, porque es precisamente esa la tarea nuestra. No olvidemos que en la santificación, en la santidad, es 100% del hombre y 100% de Dios. Y esa es quizás nuestra parte, ser honestos, ¿cierto? Ser honestos con eso, honestos con lo que en ese examen de conciencia, en ese examinar nuestras propias motivaciones de por qué estoy haciendo esto, en realidad si esto sí me mueve a hacerlo una razón santa, una razón que glorifique a Dios, y es esa parte de ser intencionales en nuestra santidad, en nuestra santificación, poner nuestra parte, que es prácticamente el Señor pone todo su poder, como lo hacían las batallas del pueblo de Israel. Ganaban porque Él mandaba piedras, ganaban porque abría el mar, ¿cierto? Y nuestra parte viene siendo esa, ser honestos con nosotros mismos y confesarlo al Señor y ponernos de acuerdo con el Señor. Vamos con otro aspecto del pecado, que es el engaño. Ya hablamos un poco del engaño, pero vamos a profundizar más acerca del engaño del pecado. Y podemos retomar la analogía del cáncer que usa Jerry Bridges. Y sabemos que el cáncer, al igual que el pecado, es silencioso y que va haciendo estragos mientras nos mantenemos en el engaño de desconocer su presencia, ¿cierto? Por eso es tan importante que sepamos que cargamos con ese muerto. Que si en realidad estamos considerando que estamos firmes, lo que tenemos que hacer es ver que no caigamos, ¿cierto? Porque es una realidad, ahí lo llevamos. Si debemos estar cómodos con la incomodidad de saber que estamos enfrentando una guerra a muerte. Si estamos como muy tranquilos y relajados, ese es un problema, como que no estamos peleando. Y la realidad es que debemos estar en una batalla. Es por eso que gran parte de esa intención, de esa parte nuestra en la santificación, es quitarle la máscara al pecado, ¿sí? Porque es una poderosa herramienta en nuestra batalla. El examen de conciencia, analizar las motivaciones que escondemos detrás de cada cosa que hacemos, nos ayuda a enfrentarlo en nuestro corazón. Eso es enfrentar el pecado en nuestro corazón. Pero más eficaz que esto es la disciplina personal en los medios de gracia. Porque realmente es conocer al Señor cada vez más a través de la oración, a través de la lectura de las Escrituras, a través de la iglesia, ¿sí? Que podemos, es como si el Señor empezara a prender esas luces que el pecado apaga, ¿no? Y podemos ver con más claridad el pecado y podemos enfrentarlo mejor en nuestro corazón. Y para eso me gustó mucho una cita que da Jerry Bridges, el autor del libro, que es el Salmo 139:2.
dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Cuando yo estoy ahí sola, me levanto de la cama y me vuelvo a acostar, hay alguien que sí me está viendo. Yo pienso que no, pero hay alguien que me está viendo todos mis pasos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. A veces no los podemos entender nosotros, pero el Señor sí lo tiene claro. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Pareciera que Él lo que está es, a medida que el Señor está prendiendo esas luces en su corazón, Él se está dando cuenta que el Señor lo conoce realmente, conoce sus pensamientos y se los quiere mostrar. Ese pecado que abrazamos, ese pecado que escondemos y que a veces es oculto incluso a nosotros mismos, ¿no? Hacemos una cosa, como decíamos en el programa anterior, y después de mentir, después de chismear de alguien, después de criticar de alguien, terminamos y ni por enteradas nos dimos que pecamos, ¿no? Ni por enteradas. Es como, aquí esta es la experiencia del salmista que me parece de la que podemos apropiarnos, ¿no? A medida que él se relaciona con el Señor, él se va dando cuenta de que al conocerlo a él, puede ver mejor su pecado. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Y entre más sensibles seamos a las Escrituras, más sensibles seremos a la realidad del pecado. A saber por dónde no tenemos que caminar, qué cosas no tenemos que permitir, qué pensamientos no debemos abrigar. El pecado nos engaña y nosotros al mismo tiempo engañamos a los demás con nuestro pecado y escondemos nuestras verdaderas motivaciones. Pero al Señor sí no lo podemos engañar, ¿no? Él escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos. Él ve la desnudez de nuestro pecado, de nuestro corazón. Y la Biblia nos enseña que un día, cuando Él venga, nuestras motivaciones serán expuestas. Dice 1 Corintios 4:5, hará evidente las intenciones del corazón. Si nosotros meditamos en esta realidad de que el Señor conoce las verdaderas motivaciones de nuestro corazón y que un día serán expuestas, todos las conocerán. No sé ustedes, pero da como el deseo de que al menos me encuentre luchando. Si algún día va a ser expuesto todo mi corazón, que al mismo tiempo va a ser expuesto que es suficiente, la suficiencia del sacrificio de Cristo, ¿sí? Pero el solo hecho de pensar que van a estar expuestas mis motivaciones es vergonzoso, ¿no? Entonces al menos ponerme a la tarea ahorita de ayudar a desnudarlos a mis propios ojos. Finalmente todos un día lo verán. Hoy es claro el Señor, un día será claro al mundo entero. Pues qué mejor que ponerme a la tarea de ver yo misma, cada una, nuestras propias intenciones. Vamos con otro aporte acerca del pecado que quizás es bastante útil y que es contra quién es. Hemos hablado en varias ocasiones que quizás una mancha negra sobre una camisa negra pues no se ve, ¿cierto? Pero una mancha negra sobre la nieve sí se ve, y mucho. Y es ahí que esta es quizás la razón por la que nos sentimos tan cómodos señalando, doliéndonos en el pecado de los demás, en el pecado de la sociedad, en los pecados escandalosos, porque pues ahí el contraste es, nos vemos buenos, ¿no? Nos vemos buenos y si estamos diciendo, no, pero es que mire, definitivamente las cosas cada vez están de mal en peor y nos quejamos y el pecado del mundo y de los que nos rodean, el pecado evidente y nos gusta, porque ahí como que el contraste, nosotros quedamos como muy buenos, ¿no? Muy buenos. Pero la realidad es que lo que es pecado porque es contra Dios, ¿no? Y hay una reflexión del libro que me pareció supremamente que aporta mucho. En lo personal, cuando leí, estudié, hice un estudio serio del libro de Apocalipsis, yo iba como por otras respuestas. Cambiaron las preguntas, pero yo iba por otras respuestas. Realmente quería conocer más los asuntos escatológicos, cómo serán esos días, y en ese sentido quedé igual, con más preguntas. Pero una realidad es, había leído a teólogos decir que el Evangelio de Cristo es la humillación de Cristo, pero que el Apocalipsis
es la gloria de Cristo. Y en verdad sí. Solo un estudio serio del libro de Apocalipsis te enfrenta con la magnificencia de Cristo. Y lo que veremos, bueno, como un acercamiento a lo que veremos, ¿no? Hasta donde es posible que podamos entenderlo por fe. Pero ya un día no necesitaremos la fe, lo veremos por vista. El punto es que yo iba por otras razones, digamos, quería respuestas a otros asuntos escatológicos y más bien me encontré con esa relación del pecado contra un Dios 3 veces santo. ¿Sí? Es diferente, contra la magnificencia de Dios, contra toda su gloria, con toda su gloria refulgente. Él nos dice, el pecado debe verse no al contraste de los pecados de la sociedad, dice el autor del libro, sino contra un Dios 3 veces santo. Y nos dice, ¿pero qué es esta expresión 3 veces santo? Es eternamente santo, es la máxima expresión de la santidad, es la pureza moral absoluta. Pero no solo eso, va mucho más allá, y el término santo nos habla de una majestad infinita y trascendente. Describe su soberanía para reinar sobre la creación. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo solo una mancha en la nieve. Es que es al dueño de la creación, ¿sí? Es al que tiene la soberanía para reinar sobre la creación. Es decir, que cuando pecamos, ya siendo chismosas, siendo controladoras, usurpando el liderazgo masculino de nuestro esposo en el hogar, teniendo pensamientos de autoconmiseración, abrigando sentimientos de amargura, ¿no? Y resentimiento cuando atravesamos por situaciones difíciles, las madres cuando quizás ponen a sus hijos en el lugar donde debe solamente estar Dios, o las esposas que ponemos a nuestros esposos en el lugar donde solo debe estar el Señor. Esto ya sabemos que es idolatría, ¿no? Cualquiera que sea estos pecados, lo que tenemos que pensar es que es un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Y por eso citaba la experiencia con Apocalipsis, porque es exactamente eso, es la experiencia que tendrá el mundo cuando Él venga. Es una experiencia tremenda, como la describe el libro, es tremenda. Y es en eso que tenemos que pensar. No son pecados pequeños, ¿no? No son pecados pequeños. No hay pecados pequeños. Bueno, ustedes se preguntarán, y creo que es una pregunta pertinente. ¿Para qué hacemos esto? Antes, es que tenía una pregunta. De todo lo que escribiste, hubo una palabra que no entendí, es autoconmiseración. Como autocompasión, como cuando precisamente cuando empezamos a sentir pesar de las cosas que nos suceden y nos quedamos en eso. Como que somos las víctimas. Exacto, como que solamente nos victimizamos. Hay cosas que nos suceden que son definitivamente pues difíciles. No lo vamos a negar. ¿Quién quisiera perder un esposo en un accidente de tráfico? Cosas difíciles hemos visto que le pueden suceder a los creyentes. Pero el punto de la autocompasión es cuando te quedas allí como sintiendo beneplácito en tu dolor, en decir, bueno, estoy sufriendo, todo el mundo tiene que verlo, todo el tiempo, todo el mundo tiene que ayudarme, yo soy la única que está sufriendo, mi sufrimiento es el único importante, ¿sí? Y es como que no para. ¿Mm? Y yo pienso, quizás, que el hecho de que tantos libros de mujeres lo hayan mencionado hacia atrás en los que estuvimos estudiando, es que quizás las mujeres somos más propensas a esto, ¿no? A la autocompasión. Pobrecita yo. ¿Mm? Bueno, vamos con el hecho de que estemos analizando todo esto, nos obliga como a pensar, ¿para qué hacemos esto de estudiar la malignidad del pecado? ¿Sí? Se trata de generar culpa y quizás remordimiento con el pecado. Y no, ese no es el objetivo, realmente. Es que no podemos ver el pecado como Dios lo ve. Hemos visto que confesar el pecado es ponernos de acuerdo con Dios, ¿verdad?
Eso es confesar el pecado. No es que él no sepa y entonces cuando se lo confesamos lo supo. Él lo sabe antes que nosotros. Cuando lo confesamos estamos exponiéndonos de acuerdo que es pecado. Que esa actitud que no parecía, lo es. Que te ofendí, que no cerré la ventana, no hay forma de cerrar la ventana para que Dios me vea, que fue contra él, que lo ofendí. Y nos ponemos de acuerdo. No hay forma de que hagamos eso si no entendemos lo que el pecado es y si no lo vemos como Dios lo ve. Por eso estudiamos esto. Por eso el programa de hoy, porque no hay un verdadero arrepentimiento y no hay un vivir en esa condición, en esa posición de haber sido apartadas para Cristo sin entender la malignidad del pecado. Porque es una batalla que tenemos que enfrentar. Y si no conocemos al enemigo, ¿cómo la vamos a enfrentar? ¿Cierto? Esas realidades es precisamente para enfrentar una batalla y hacer ese 100% que nos toca nuestra santidad, ¿no? Para esto me pareció útil el de Santiago 1, 13 al 16, yo se los voy a leer. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ya lo citamos ahora, ¿no? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido de su propio corazón. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, ahí está el punto, ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Ven ahí como un proceso? Como un proceso del pecado, como un abrazar de unas intenciones, de unos deseos excesivos, de una concupiscencia, va dando a luz un pecado y la muerte, ¿sí? Dice, amados hermanos míos, no erréis. Hay un proceso de consentir, de abrazar, de tolerar esos pecados que respetamos. Mientras los estamos respetando, estamos haciendo exactamente eso. Vamos caminando de un pecado oculto a un pecado escandaloso. Esa es la dirección exacta en la que estamos caminando. Y para esto vuelvo y cito, me encanta esa frase de Sproul, que dice, esos pecados que para nosotros son ocultos, silenciosos, que nadie conoce, en el cielo son un escándalo. Y un día lo serán para todo el mundo, porque el Señor va a exponer la evidencia de nuestras motivaciones. Van a ser expuestas, o sea, no va a haber nadie que no los conozca. Él cita también, el autor del libro cita a Kevin Jones. Él cita a Kevin Jones, El hoyo en nuestra santidad, se llama el libro. Bueno, no se llama así, pero esa es la traducción en español del libro. Dice, creo que no lo hay en español, según entiendo. La misión de Dios es salvar y santificar a su pueblo. Las dos. Salvar y santificar. No estamos solas en esto. Y eso me hace acordar, no sé, ustedes, de cuando uno estaba escogiendo como el equipo, lo que les gustaba jugar, qué sé yo, voleibol, básquetbol. A mí básquetbol me gustaba en una época. Y uno estaba escogiendo como su equipo. Uno trataba de escoger a los mejores, ¿no? De hecho, a los que nos dejaban al final uno ya decía, yo como que no juego bien, ¿no? Mire, siempre me dejan para el último. Esta fue una forma de saber que no juego muy bien. El punto es que si sabemos que tenemos un compañero, que estamos con Dios en algo, que estamos con el dueño de la creación en algo, con nuestro Salvador, tenemos las manos en un proyecto, 100% de Dios y 100% del hombre. Sabemos que es un proyecto exitoso y que veremos su gloria y que preservaremos, ¿cierto? Pero nos debe animar a poner esa honestidad y esa parte que nos toca, de quitarle esas máscaras al pecado. No estamos solas en esto, eso es bastante alentador, no estamos solas, tenemos una garantía de éxito en ese proyecto. Mientras estemos aquí va a ser una lucha continua. Será una lucha. Pero no estamos solas. Y creo que aquí es bueno repetirse uno, que entre más se sienta uno luchando, como doliéndose por el pecado, como dando la batalla, no permitiéndose cosas, teniendo claro cuál es mi batalla, porque a veces como que tenemos claras las de los demás. Uy, como que no es, lucha con la impuntualidad. Como que lucha con la mentira, como siempre me promete ahí no me cumple. Pero como que si nos preguntan ¿y cuál es la tuya? ¿Yo? ¿Yo? No sabemos.
Entonces un buen comienzo es que sepamos cuál es nuestra batalla y que haya sangre en la arena. Porque si estamos hablando de una batalla, pues que la estemos dando toda. Que no nos permitamos cosas que sí nos duelen. Que sea como arrancarnos un ojo, ¿no? Si nos es ocasión de caer, ¿cómo debe doler eso, no? Arrancarse literalmente un ojo. O sea que, ¿dónde nos tenemos que sentir cómodas? Con la incomodidad de estar peleando una batalla así, cruenta, no permitiéndonos cosas, no dándonos permisos, concesiones, abrazando el pecado, dejar de estar tratando de sacar la paja en el ojo ajeno cuando tenemos una viga, de luchar y de quitarle las máscaras al pecado y de pelear con el engaño. Si finalmente el pecado es un engaño, ¿qué tenemos que hacer? Pues decirnos la verdad y quitarle el engaño. No, esto me lo estoy diciendo yo por la autocompasión, ¿sí? Pero en realidad es una consecuencia de mi propio pecado. No tengo por qué quedarme es doloroso, pero vamos a ver cómo ahora una vida en Cristo puede impactar de otra manera a los que me rodean. Por ejemplo, hablando de la autocompasión. Vamos con otra parte que me parece bastante alentadora, para no quedarnos como con esas caras de tragedia, y es Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas, delante de Él. ¿Qué les dice a ustedes? Él nos está diciendo que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Ese es un propósito de la salvación. Ese es un propósito de la salvación. No porque fuimos santos, nos escogió para que fuéramos santos. Ahí hay un propósito, donde Él está involucrado y donde hay una garantía de éxito. Y esa es la esperanza. Porque si estamos tan seguros de nuestra salvación, ¿por qué no del propósito? ¿Cierto? Porque es el Señor. Aquí pareciera que es el libro que nos está alumbrando, pero no es el libro de Jerry Bridges, es un excelente intento, pero realmente el que va prendiendo las luces y el que nos va poniendo es el Señor mismo, ¿sí? Es el Señor mismo, en quien en su propósito de hacernos santos para la gloria de su propio nombre, está completamente involucrado y va encendiendo luces en nuestro corazón. Otra que me parece muy alentadora es Efesios 5:25. Él habla a los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Está mostrando un parámetro de amor sacrificial. Cristo sacrificándose por nosotros. Y luego dice, ¿para qué? Dice, empieza el versículo 26, para santificarla. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, si hemos sido rescatadas para ser como Cristo, apartadas para portarnos como tales, como apartadas para Él, para el Señor, nuestra vida debe hablar de quien nos compró, ¿cierto? No estamos solas en esto. El Señor está completamente involucrado en este proyecto que es su iglesia. Y Él es nuestra garantía de éxito. Bueno, hermanas, le pido a la hermana, ¿alguna quiere hacer una pregunta, un aporte? Bueno, le pido a la hermana Leo que ore por nosotras. Ya, se termina. Soberano Señor y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llegamos delante de tu divina presencia para honrar y glorificar tu santo nombre y darte las gracias por este nuevo día de vida que nos has permitido vivir ya y nos has colmado de bendiciones, especialmente la enseñanza de tu palabra. Te doy las gracias por la vida de tu hija Claudia. Sigue utilizándola, sigue tú llenándola de tu gracia, de tu conocimiento, para que ella nos pueda transmitir tu voluntad, Señor. Y tu voluntad es que seamos también obedientes a tu palabra. Danos esa sabiduría que solamente podemos recibir a través de ti. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo y te doy las gracias. Amén. Y amén.